La liturgia otra vez quiere que veamos la intimidad, la psicología y la emoción de la última cena, esta vez de la mano de San Mateo. Y un poquito vemos lo que sucede cuando Judas sale, ¿no? Que va a consumar esa traición que había pactado, como dice el Éxodo, por el precio de un esclavo. 30 monedas es el precio que el Éxodo pone a un esclavo. Es Jesús que se esclaviza, que se anonada, que se hace uno de nosotros compartiendo menos el pecado, todas las circunstancias de la vida, también la traición y lo que nosotros podemos entender como fracaso y frustración. Hay un texto que leí una vez que decía, haciendo la reflexión de este día, decía algo así como: la política traicionó a Judas y mató a Jesús, porque en definitiva los cálculos, aunque esto hay que tomarlo con pinzas, dado que el mundo oriental es un mundo monista, los judíos, sobre todo los practicantes más estrictos, como los musulmanes, no entienden como nosotros dividido la política de lo religioso, sino que es todo uno, es todo uno. Pero ciertamente que los discípulos tenían una esperanza política sobre Jesús. El tema, esto que nos plantean los evangelios, ¿no? Que muy frecuentemente, porque lo tratan muy frecuentemente, estaban discutiendo a ver quién iba a ser el primero. Eso es evidentemente una categoría humana. Y además anotan, los recuerdos de los compañeros de Judas, anotan que él estaba muy interesado también en el dinero. Entonces ya la componente humana es muy fuerte. No es de extrañar que Judas también haya querido de alguna manera empujar los acontecimientos. No me gusta tu camino, vamos a hacer el mío. Entonces, de alguna manera lo pone a Jesús en un brete donde él tiene que manifestar que es el Mesías, entonces tiene que comenzar esa dominación a modo humano. Y la política lo traiciona, porque los judíos no tenían intención de ponerlo preso solamente, querían sacárselo del medio. Cuando él se da cuenta, se desespera, y lo que ya conocemos de la historia, ¿no? Es importante que el misterio más grande, como lo llamamos en una de las fórmulas de aclamación, el misterio de la fe, la Eucaristía, esté revestida también de esta situación humana, que a veces nosotros romantizamos o tenemos frases hechas, sí, la conversión, el amor, ofrecerlo, la entrega, frases muy piadositas, de estampita de antes que ya no se usan. Pero en la vida práctica, ¿cuál es lo que manda en nuestra vida? El plan de Dios, hacer la voluntad de Dios en sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todos los que se dirigen espiritualmente. Dios me está pidiendo algo y no sé lo que... Dios te pide lo que sabes. Lo que no sabes no te lo pide Dios. Dios no se distrae, ni te distrae. Te pide las cosas concretas. Y si la cosa concreta va por un sufrimiento cierto, de una realidad inminente, eso quiere decir que te lo está pidiendo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué estás esperando? Estamos en el cogollo, dicen en España, de la parte de la lechuga central. Estamos en la parte central de la Semana Santa. Miremos al Señor con realismo y con sobrenaturalidad también, porque lo contrario a lo que se piensa, la sobrenaturalidad no son esas cosas que nosotros decimos que a veces es una bisagra entre un deseo de querer mejorar y un deseo de dejar las cosas como están. Porque si alguien está sufriendo y vos te contentás con decirle ofrecelo, me parece que no estás entendiendo de qué va la cosa, de la fe, del acompañamiento, del estar al lado de... Y esto tiene que ver con la conversión, porque también, y con esto termino, podríamos hablar un montón, ciertamente, porque tiene una riqueza extraordinaria, tanto la perspectiva joania que veíamos ayer como la perspectiva de Mateo de hoy. Pero también tiene que ver con el misterio de la libertad, Dios que deja libertad. Somos libres nosotros, dejamos libertad al otro. Cristo deja libertad a Judas, qué impresionante. Ayer le decía, lo que tengas que hacer, hacelo pronto. Pero siempre las dos perspectivas, la misericordia, la apertura. Ayer el bocado principal que se daba a un invitado importante. Mateo acá nos dice, el que sacó de mi plato, también es lo mismo, pero desde otra perspectiva.
El Señor constantemente deja. ¿Cómo nosotros somos libres? ¿Cómo vivimos la libertad? Porque el pecado no es un factor obligatorio. Judas no estaba obligado a entregar a Jesús, como nosotros no estamos obligados al pecado. ¿Cómo manejamos esto? Es justamente en contraposición, como decimos en una de las plegarias eucarísticas, cuando Jesucristo se entregó voluntariamente a la pasión, voluntariamente, cuando está ahí pulseando con el Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice Jesús, vámonos, ya se acerca el que me va a entregar. Y continúa, camina libremente hacia la cruz, y por eso también nos granjea la resurrección. Pidamos al Señor en esta víspera del Santo Triduo que podamos mover nuestro corazón de verdad a la reconciliación, al verdadero arrepentimiento, al verdadero camino de constantemente ir levantándonos y progresar en nuestro camino a Él. Recordemos que históricamente el Jueves Santo a la mañana los que ya estaban bautizados hacían su vuelta, su conversión. En el contexto de la reconciliación de los penitentes tiene origen la liturgia de la misa crismal, porque el obispo reconciliaba a los penitentes que habían confesado públicamente y habían públicamente hecho penitencia durante un o varios años, se reconciliaban el jueves por la mañana, y en ese contexto también el obispo bendecía los óleos que se iban a utilizar para los enfermos y para los bautismos y las confirmaciones del sábado de la vigilia pascual. También nosotros tengamos este movimiento de reconciliarnos con Dios, con los hermanos, si es necesario, para vivir en plenitud este camino que nos propone la Iglesia en la Cuaresma, en el Santo Triduo y en la Pascua.